Noticias Urbanas, vamos a ir a una entrevista y a uno de los ganadores del domingo. Estamos en comunicación nada menos que con la legisladora Rebeca Fleita de La Libertad Avanza, que fue reelegida, estaba en la lista para ser reelegida el domingo y que la vimos ahí en el búnker. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano, estoy con Fernando Rivas Zucchelli acá. ¿Cómo estás, Rebeca? Bueno, felicitaciones por lo del domingo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la felicitación. La verdad que fue una gran elección la que hicimos el día domingo. Estamos muy contentos. Creo que fue Soy Fernando Riva, ¿cómo estás, Rebeca? ¿Qué tal, Eh, Fernando? Creo que fue una digamos, una decisión muy importante nacionalizar la elección, ¿m? Ir directamente con una frase absolutamente corta, como Adorni es mi ley, y ponerle Ujú. clara, ¿eh?, a toda la sociedad porteña por dónde era el camino si quería seguir apoyando al presidente. Creo que ahí radica buena parte del triunfo en ese acierto de alguna manera, de imaginarse qué era por dónde era que se podía empatizar con la sociedad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, no solo la frase de que Adorni es Milei, digamos, por el hecho de que el candidato nuestro que encabezaba la lista, que era Manuel Adorni, representaba la voz del presidente y la representa a nivel nacional y la vino a representar a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero yo creo que va un poco más profundo que en esa cuestión únicamente. El análisis que tenemos nosotros o que hicimos nosotros de esta elección es que la gente decidió entre dos modelos de política, dos formas de ver la ciudad. Uno que es el modelo de la libertad, que impulsamos desde La Libertad Avanza, donde proponemos construir un modelo de ciudad tomando como referencia lo que está haciendo nuestro presidente a nivel país, con baja de impuestos, con orden, con más seguridad, con desregulaciones, básicamente el modelo del progreso, y del otro lado el modelo del kirchnerismo con más regulaciones, con más pobreza, con miseria, con caos, con todo lo que conocemos, ¿no?, que ha hecho el kirchnerismo en los últimos 20 años, básicamente el modelo de la corrupción que destruyó nuestro país. Entonces creo que la gente decidió eso, decidió su voto para continuar apoyando al presidente Milei, porque yo creo que hoy la gente necesita ver en la ciudad los resultados como los que se están viendo a nivel país, con baja de inflación, estabilización de la macroeconomía, baja de la pobreza, eliminación del cepo, eliminación de aranceles a importaciones, baja de impuestos internos, que son los que encarecen los productos que nosotros compramos, ¿no?, como celulares, televisores, aires acondicionados, desregulaciones también, y una infinidad de cosas que creo que no alcanzaría el tiempo de esta entrevista para enumerar, pero la gente creo que eligió en base a eso, también recordando, ¿no?, que Alberto Fernández nos dejó con la inflación más alta de las últimas 5 presidencias en nuestro país, así que hoy la gente está eligiendo el modelo del progreso, del orden y de la libertad. Y Rebeca, me parece muy interesante el análisis que haces de la elección. Voy al plano político. Para ustedes, no digo que fuera lo mismo, pero ¿era importante terminar por encima del PRO o no? Siempre y cuando el kirchnerismo fuera derrotado. Mira, el espacio es bilardista como nuestro presidente. La verdad que se jugó a fondo con todo para ganar, se ganara al peronismo o al PRO. La intención de La Libertad Avanza era ganar. Cualquier persona que se presente o cualquier espacio político que se presente a una elección siempre apunta a obtener los mejores resultados. Los obtuvimos, y esto es parte también de la elección que ha hecho la gente, porque más allá de la propuesta o el modelo de país o de ciudad que hace La Libertad Avanza, al final y al cabo la gente es el que tiene el poder de decidir el día de la votación qué modelo de país quiere acompañar, qué modelo de ciudad quiere tener. Así que nosotros analizamos desde ese punto de vista, que la verdad que la gente es la que elige, y nuestra postura era terminar primeros y empezar a impulsar en la ciudad, porque somos un espacio relativamente nuevo,
empezar a tener una mayor cantidad de legisladores dentro de la Cámara, porque es importante era importante también para nosotros poder romper con la hegemonía política de poder que tenía el PRO, que hace 18 años que gobierna la ciudad, y no se daba un ámbito de discusión política dentro de la legislatura, porque básicamente tienen los números para aprobar leyes, que son 31 votos. Hoy el panorama político que tenemos nosotros es con una mirada totalmente diferente, porque creemos que la discusión política se va a dar desde otro ámbito, de otra manera, porque el PRO, al fragmentarse con sus aliados políticos de siempre, los pone en una situación en la que van a tener que dialogar para sacar distintos tipos de leyes. Así que va a ser mucho más que interesante la composición de la Cámara el año próximo. Este año, bueno, es algo raro no haber tenido las elecciones tan a mitad de año. Vamos a seguir con la misma composición, pero yo creo que, dada la fragmentación con la cual se armó la elección en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es muy probable que ya el PRO ahora en este momento haya perdido la hegemonía sobre los legisladores que están dentro de la Cámara. Así que veremos cómo avanza el trabajo legislativo. Y ahora una de las cuestiones más importantes que estamos tratando es el proyecto de sistema penitenciario, que ya se empezó a debatir en comisiones, así que bueno, veremos cómo avanza esa cuestión, tomando en cuenta que La Libertad Avanza es cabecera en la propuesta de crear un sistema penitenciario para nuestra ciudad. Claro, Rebeca, ese proyecto, vos habías presentado uno, nosotros lo publicamos en el portal, fue una iniciativa tuya. Quiero que me lo comentes un poco, pero antes de eso te quiero preguntar, no quiero dejar pasar esto que decís de la legislatura, porque, a ver, en diciembre la composición va a cambiar fuertemente, va a haber 20 legisladores del peronismo, 13 de ustedes y 10 del PRO. Pero ahora mismo, vos creés que, vos lo sabés bien, no hubo ninguna sesión ordinaria todavía y ya vamos 3 meses. ¿Creés que luego del resultado electoral va a haber una negociación más amplia del PRO para poder negociar? Cuando digo más amplia, ya hablar directamente con ustedes y con el peronismo, porque ahora da la impresión que no va a alcanzar solo con los aliados, teniendo en cuenta que los aliados también, al quedar afuera de Juntos por el Cambio, romperse, eso también afecta a la legislatura porteña. Tal cual. Sí, vos ten en cuenta que ni la coalición cívica ni el radicalismo obtuvieron bancas en la elección del domingo, con lo cual ya el año próximo los aliados políticos con los que solía contar el PRO se van a reducir significativamente. Y en lo que respecta al transcurso de lo que nos queda de este año, yo creo que ya el PRO está en una posición de tener que dialogar con todos los sectores políticos. De hecho, a mí me sucedió con un proyecto en particular, que no es algo tan importante, pero sí hace a la transparencia de la información pública, que tiene que ver con en qué estadio de licitación está la línea F, cuánto se gastó en la pauta publicitaria que el jefe de gobierno anunció por todos lados en la campaña de estas elecciones, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta respecto a este proyecto, pero yo logré que se dictamine en la comisión gracias a que diputados que antes eran aliados del PRO, estoy hablando de diputados que responden a Horacio Rodríguez Larreta, se presentaron en la comisión y firmaron dictamen, con lo cual eso nos permite hacer un análisis de que tal vez ya a partir de este año podamos tal vez establecer otro tipo de diálogo con el PRO para llevar adelante distintos proyectos que tenemos dentro de La Libertad Avanza, como vos los conocés bastante bien. El proyecto del sistema penitenciario es uno muy importante, y después un montón de propuestas que el PRO tomó en campaña para hacerlos bandera de las propuestas que ellos llevaban como espacio político, pero en realidad eran tomados de proyectos previos de otros espacios, como en el caso de La Libertad Avanza, para sancionar a organizaciones sociales que ensucian bienes públicos, que era algo que promocionaba Wolf como una propuesta del PRO, y ya hay un proyecto de La Libertad Avanza respecto a este tema desde el 2022, eliminación de ciclovías menos usadas, es decir, no han innovado nada, por lo cual nosotros entendemos que ya en esta instancia sí se van a tener que sentar a dialogar con nosotros. Claro. Y eso es lo que estamos intentando impulsar dentro de la legislatura. Tampoco podemos esperar al próximo año para lograr un cambio en la discusión política, ¿no? Porque la gente también depende de eso. Sumado a lo que vos decís, que no hemos sesionado, que es una vergüenza a esta altura del año, también esperamos que eso cambie. Quiero recordarle a los oyentes que cuando mencionabas lo del subte, vos sos la presidenta
de la Comisión de Obra Pública, Sí. entonces que tenía que ver con eso. Pero te quiero preguntar, en base a estos datos electorales del domingo, desde La Libertad Avanza, ¿van a intentar pedir la vicepresidencia primera de la legislatura porteña? Mira, es una discusión que creo que se va a dar más para fin de año o el año que viene, tomando en cuenta que si nosotros vamos a analizar la cantidad de bancas por espacio político, hoy el kirchnerismo tiene 20 bancas y la Libertad Avanza 13, por lo cual en ese caso le correspondería al peronismo solicitar la vicepresidencia primera. Pero bueno, como la política es tan cambiante, también puede haber una estrategia por parte del PRO de distintos sectores de conformar estos llamados interbloques justamente para poder retener la vicepresidencia primera. Pero es una discusión que creo que en este momento no se está planteando, pero seguramente el PRO ya lo debe estar pensando cómo solucionar esta cuestión que no es menor, ¿no? Claro. Sí, no, El manejo de la presidencia. Claro, porque es algo que se define no tanto por la cantidad, la mayoría en los bloques, sino que obviamente es un acuerdo político que generalmente sale por consenso entre las principales fuerzas, ¿no? Se verá a fin de año, como vos decís, y me parece muy lógico no adelantar los tiempos. Lo que sí me parece, y te lo quiero preguntar, a mí creo que una correcta lectura de lo que pasó el domingo pasado, para el bloque, por ejemplo, que encabeza Ramiro Marra, no debería tomar cuenta de la postura que tomó la sociedad porteña y de alguna manera empezar un camino de regreso a casa. ¿Lo ves posible? Yo sé que no es tu bloque, pero bueno, los dos se referencian en el presidente de la Nación y me parece que después de cómo se expresó la ciudadanía porteña, creo que una correcta lectura sería unir voluntades, ¿no? Sí, a ver, es como un análisis muy amplio que yo podría hacer, pero tampoco lo puedo hacer desde el ámbito personal, porque la verdad es que volver o no al espacio es una decisión enteramente personal del diputado Marra, con lo cual él tendrá que analizar, digamos, de cara a la construcción de su camino político, qué es lo que él quiere hacer, porque si él defiende las mismas ideas que nosotros, será una cuestión de que él tome una decisión política. La tomó este año, decidió ir por afuera, las urnas hablaron, la gente eligió, así que tampoco sería prudente de mi parte decirte sí, Ramiro tiene que volver, porque es una decisión tanto de él como persona y como dirigente político, como también del espacio de La Libertad Avanza. En su momento se le abrió la puerta a Ramiro para que se quedara y bueno, él decidió hacer su propia construcción política y eso se respetó. Pero bueno, entiendo también que si leemos entre líneas el mensaje que él publicó en las redes sociales, puede llegar a haber una intención de él de volver a acercarse al espacio, pero yo creo que es muy pronto también para decirlo. Rebeca, te quiero llevar nuevamente a la legislatura. ¿Qué temas pretendés impulsar o que crees que son importantes tratar a partir de ahora, ¿no? Porque ya pasaron 3 meses sin sesionar. ¿Cuáles crees que son los temas importantes a tratar para que empiece a tratar ahora la legislatura? Porque hay varios. Bueno, ahora me gustaría sistema saber. penitenciario, ¿no? Que es el que ya se está tratando en comisión, que comenzó a tratarse ya hace 2 semanas. O sea, la campaña no nos evitó a nosotros que trabajáramos en esa cuestión. Después todo lo que tenga que ver con baja de impuestos, de regulaciones, lo que tiene que ver con espacio público para nosotros es importante. A la gente le molesta un montón el tema de las ciclovías que no se utilizan y le entorpecen su desplazamiento por el espacio público, para estacionar vehículos, o lo que tiene que ver con la seguridad, porque hay ciclovías que están ubicadas en distintos barrios de la ciudad, que pasa la ciclovía, pasa también una línea de colectivo por esa misma calle, en esa misma calle tenés acceso para en algún hospital o centro de atención médica para que ingresen ambulancias, o tenés comisarías, o tenés escuelas. Digo, es un problema de seguridad vial importante. Para nosotros sería fundamental poder tratarlo de una vez por todas porque la gente lo pide, quiere que le saquen las ciclovías en sus barrios donde por ahí no transitan bicicletas.
Y después lo que tiene que ver con una cuestión de limpieza y orden en la ciudad, sabemos que nuestro presidente, a través también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trajo el orden a la ciudad, terminando con los piquetes y los cortes en la calle, pero nosotros desde la ciudad, que es el ámbito donde nos toca legislar, queremos sancionar a las organizaciones sociales que ensucian el espacio público, porque la realidad es que cada vez que hay una manifestación y dejan en condiciones deplorables el espacio público, eso sale del erario de la ciudad, del erario público, de los impuestos que paga la gente, y se termina gastando más de 35 millones de pesos en volver a poner en un estado de limpieza óptimo la ciudad, con lo cual entendemos desde nuestro espacio político que no corresponde que ese gasto lo afronte la ciudadanía, sino que sean responsables las organizaciones sociales. Y de ahí tenemos, digo, un montón de temas como BTV Voluntaria, que es un proyecto también mío, para que la gente tenga un incentivo de hacer la verificación técnica vehicular, teniendo exenciones impositivas, baja en algún impuesto, baja de patente, exención a jubilados, a personas con discapacidad. O sea, hay un montón de temas que me parece que van a ser interesantes tratarlos, y vamos a intentar impulsarlos en el transcurso que nos queda de este año. Lamentablemente, esto también lo tengo que decir, en un año electoral la legislatura trabaja muy poco. Imagínate que desde que comenzamos las sesiones ordinarias hasta ahora hemos tenido 2 sesiones, una para hacer la apertura de sesiones ordinarias y otra para suspender las PASO. No hemos sesionado en todo el año. Entonces, exacto, también la ciudadanía tiene que saber que viene una elección nacional, con lo cual probablemente siga disminuyendo la cantidad de trabajo que se puede dar en la legislatura, con lo cual no estamos de acuerdo nosotros, pero bueno, vamos desde nuestro lugar, seguimos trabajando y seguimos impulsando temáticas importantes, que no lo hacemos únicamente como el PRO, que lo hacen en tiempo de campaña, sino que la Libertad Avanza está constantemente trabajando siempre en propuestas. Rebeca, perdóname, que justo cuando hablaste del proyecto del servicio penitenciario, noté que el proyecto del servicio penitenciario del oficialismo es muy, muy parecido al tuyo que presentaste antes. Sí, qué casualidad, ¿no? Sí, ese mismo detalle que notaste vos, lo notamos con mi equipo a simple vista en el momento que el Ejecutivo manda su proyecto a la legislatura, que lo hizo, creo que lo hizo en febrero, principios de marzo, y lamentablemente, digo, eso muestra un poco cuál es realmente el interés y la preocupación que tiene el PRO en la seguridad de los ciudadanos y en terminar con el problema que tenemos en Cava, que es el no tener un sistema penitenciario propio. A partir de ese proyecto nosotros entendemos, primero, que el PRO no ha tenido una idea original. Hace 18 años que gobierna Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre ha tenido mayoría en la Cámara Legislativa, ha sido poder ejecutivo durante 18 años y nunca impulsó un proyecto que tenga que ver con el sistema penitenciario, y curiosamente lo hacen cuando la Libertad Avanza presenta un proyecto propio. Esto lo quiero destacar. El proyecto fue presentado el año pasado, que fue un año no electoral, y el PRO lo presenta en año electoral. Y tampoco es menor el hecho de que el jefe de gobierno no haya anunciado en los medios, como ha pagado tanta pauta, ¿no? No haya anunciado en los medios del ingreso de un proyecto para crear un sistema penitenciario. Y entendemos que no lo hizo porque saben de que es una copia del proyecto de la Libertad Avanza. Igualmente, además de estos 2 proyectos, hay proyectos de otros espacios políticos. Creo que tenemos más de 6 proyectos. También versan sobre la misma temática, y que estamos intentando, a través de las comisiones con los asesores, de que se pueda llegar a trabajar en un solo proyecto, que el proyecto que es cabecera de la Libertad Avanza sea el que impulse todos los otros sectores políticos, y estamos dialogando con todos los espacios para que ellos puedan proponer mejoras al proyecto de la Libertad Avanza y tomar puntos claves de sus proyectos para incluirlos dentro del proyecto del cual yo soy autora. Y en ese mismo proceso está también el PRO invitando a los demás espacios políticos de que apoyen su proyecto, con lo cual entendemos que el PRO lo único que hace es competir por ver quién es el impulsor o el autor de algún proyecto, y no le interesa realmente trabajar y mejorar un proyecto del cual saben que ellos no son cabecera y tampoco han tenido el impulso ni la originalidad de presentarlo. Pero bueno, es un debate que estamos llevando actualmente en la legislatura.
Rebeca, en mi visión, uno de los datos así sobresalientes, realmente importantes del domingo, eh, radicó en la bajísima participación, más de 20 puntos por debajo del promedio de la participación habitual de la población en las elecciones, siendo, como en todo el país, este distrito de voto obligatorio. Yo quería preguntarte dos cosas. Una cosa, preguntarte que es, ¿qué te parece que pasó? Porque que 1,5 millones de porteños digan, me importa nada ir a votar y, bueno, por algo eso pasó y me gustaría saber cuál es tu mirada de eso. Y por otra parte, me gustaría también, después de eso, ¿qué le dirías a ese 1,5 millones de porteños que dijo, la verdad, ni con 17 propuestas me alcanza? A ver, yo creo que es un análisis más profundo que vamos a tener que esperar a que las distintas encuestadoras puedan primero identificar cuál fue el grupo etario que menos fue a votar, cuál fue el grupo etario más representativo en la ciudad, y a partir de ahí tal vez analizar qué es lo que sucedió, por qué la gente tuvo menos interés en esta elección. Entiendo también, ¿no?, el sentirse abrumado por 17 propuestas, que la verdad que nunca había sucedido, de lo que yo tengo memoria, de que haya habido tanta representatividad en distintas listas en una elección local, porque es una elección legislativa, pero yo creo que merece un análisis más profundo, estudiando los números, viendo por comuna cuánta gente fue a votar, el grupo etario al que responde cada votante, y a partir de ahí hacer un análisis un poco más, me parece más macro, de por qué la gente no fue a votar. Lo que sí le diría a esa gente que no se acercó a las urnas el día domingo, que para realizar los cambios hay que involucrarse como ciudadanos, tenemos que ir a votar, no hay que olvidar que en Argentina las elecciones son obligatorias, y si nosotros como ciudadanos no nos comprometemos a ir a una elección y votar por aquello que nosotros creemos que es el modelo correcto de país, tampoco va a cambiar nada. Entonces yo los invito a estos ciudadanos que para las elecciones nacionales que vamos a tener este año en el mes de octubre, que concurran a las urnas y voten aquel modelo de propuesta y modelo político que ellos creen que va a hacer que Argentina crezca nuevamente. Es una invitación que hago y esperamos que, obviamente, desde La Libertad Avanza, así como nos acompañaron en estas elecciones legislativas de la ciudad, que lo hagan a nivel nacional, porque creemos que es el modelo correcto el que está planteando nuestro presidente Milei. Bueno, Rebeca, te agradecemos muchísimo este ratito con Noticias Urbanas. Te sacamos de una reunión y bueno, nada, agradecerte. No, por favor. Ya volveremos a... Siempre, sí, ya estoy disponible cuando me da un espacio, Antonio, porque la verdad que es un gran periodista y siempre está al pie del cañón con todas las propuestas que yo he llevado en la legislatura. Él las conoce muy bien, así que yo siempre estoy agradecida por el espacio que me brindó desde el día 1 y por eso siempre estoy disponible para cuando me invitan a hacer una entrevista con ustedes. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Ya volveremos a hablar en cualquier otro momento. Un saludo. Gracias. Que tengan una buena tarde. Bueno, exactamente, qué elogio, ¿no? Bueno, nada.